Hola, hola. Buenas noches a todos. Excelente inicio de semana. Bienvenidos a su programa Medical Legal Center. La voz del residente, respaldado por Medical Legal Center, una disculpa. Hoy tenemos un gran tema. Hoy lunes de anestesiología. Vamos haciendo aquí coanfitrión al doctor Bruno Coyotecatl. Así es. ¿Cómo está, doctor Bruno? ¿Me escucha por ahí? ¿Puede activar su cámara y micrófono, por favor? No me permiten, dice que, bueno, ya, listo, ya me lo permite. Perfecto. Listo. Perfecto, vamos aquí saludando a la gente que se está conectando, como Arturo Juárez Huerta, Fabiola González, Leticia Enríquez, Martín Martínez Sánchez, Nicolás Lorenzo, también está Raúl José Juárez. Un gusto que estén con nosotros. Denme un segundo. Aquí también un saludo a la gente de Facebook. Coméntenos desde dónde nos ven. Me intriga mucho saber desde dónde nos ven. A ver, dame un segundo nomás aquí. Bueno, buenas noches. Aquí la gente, ya estamos ahora sí. Facebook. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le van este lunes, inicio de semana? Muy bien, muy bien. Todo a gusto, la verdad. Qué bueno, me da mucho gusto. Saludamos Dando ya aquí. la exposición. Ya listo con la exposición, perfecto. Invito a la gente, invito al público que nos está viendo a darle like, a seguirnos en nuestras redes sociales, La Voz del Residente, tanto en Facebook como en Instagram, y Medical Legal Center en YouTube. Todo lo que aquí se exponga se subirá al YouTube, y bueno, de esta manera podemos llegar a más personas, ¿no? Entonces, muy importante que nos sigan, que compartan nuestro contenido para llegar a más residentes que sabemos que no hemos llegado a nuestro techo, nos queda mucho por llegar y queremos, pues bueno, por lo menos ir abarcando el mayor territorio respecto a residentes se refiere. Les platico cómo está la dinámica de la noche de hoy. Nuestro doctor invitado, el doctor Bruno, tendrá 30 minutos para exponer su tema. ¿Okay? De ahí entrará nuestro mentor a cuestionarlo y a complementar la charla. Finalmente pasaremos con ustedes, el mejor público que existe, los residentes, tanto los del Zoom como los del Facebook, para que hagan sus preguntas, complementen. Si creen que al doctor le faltó decir algo, ahí pónganlo. Yo, Tony Bachi, daré voz a todos sus comentarios a través del icono de preguntas y respuestas, a través del icono del chat, o los del Facebook, a través del chat. Pongan ahí, por favor, sus comentarios, sus preguntas, y le daremos voz aquí al aire para que el doctor Bruno nos dé respuesta. Bueno, sin más preámbulo, les presento al doctor Bruno Coyotecatl Galicia. Él es egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, residente de primer año del Hospital Regional Pemex en Poza Rica. Doctor, ¿algo más que guste añadir? No, eso es suficiente. Ya próximamente ya no seré de primer año. En una semana. Perfecto, muchas felicidades. Saludamos aquí a la gente que se sigue conectando. Muchísimas gracias. ¿Puedo ir compartiendo pantalla? Sí, claro que sí. Perfecto. Recordar a la gente que hoy tenemos el tema de anestesiología en tiempos de COVID. Interesante tema, ¿eh? Muy interesante. Y dando ya las 8 en punto horario del centro de México, pues arrancamos, doctor Bruno, para cumplir con los tiempos y que usted se pueda explayar lo que le dé su presentación. Adelante y mucho éxito. Claro que sí. Bueno, buenas noches. Como bien ya me presentó aquí el estimadísimo. Miren, buenas noches. Yo voy a presentar este tema que se llama anestesiología en tiempos de COVID. Hay muchos temas, hay muchas vertientes en este tema. Realmente es un caso clínico lo que les voy a presentar ahorita y lo voy a ir desmenuzando poco a poco. Bueno, tenemos a una paciente femenino de 88 años de edad, quien llega a quirófano como urgencia absoluta porque presentaba un abdomen agudo. Sin embargo, no solamente presentaba un abdomen agudo, sino también tenía una neumonía secundaria a COVID-19 en su día 11 aproximadamente. Como bien sabemos, pues se encontraba en su fase 2 en la fase pulmonar del COVID,
Entonces, son datos interesantes que me gustaría que fueran ustedes conociendo. Como siempre, y como todo procedimiento quirúrgico, es importante conocer cuáles son sus antecedentes. Realmente en una urgencia, como en este caso, una urgencia absoluta, pues no vamos a estar preguntando prácticamente todos sus antecedentes, ¿verdad? Solamente los más relevantes. En este caso, pues, uno de los antecedentes que preguntamos y los que logramos obtener fue que es un paciente que era, una paciente que era hipertensa, de muchos años de evolución. El familiar pues realmente no nos supo mencionar aproximadamente cuánto, pues era la urgencia. Solamente nos mencionó que pues prácticamente se trataba con olmesartán y se tomaba una tableta cada 24 horas. Posteriormente se le preguntaron algunas otras cosas como son alergia a algún tipo de medicamento, alergia a algún otro tipo de, a algo y nos refería que pues no había ningún tipo de alergia. Cirugías previas, pues desconocía prácticamente el familiar que nos presentó. Además de eso, pues no había un antecedente en ese momento que nos hiciera, que nos llamara la atención realmente. Y pues realmente para el padecimiento actual, pues no es de gran importancia realmente. Posteriormente, eh, pues vimos a su ingreso a quirófano, pues como todo paciente que llega a quirófano, también debemos de estarlo explorando continuamente. Para saber cuáles eran sus factores y sus predictores de la vía aérea, para conocer qué tipo de paciente nos vamos a estar enfrentando, no solamente sabiendo que pues es un paciente COVID, pues en este caso nos llegó la paciente con unos signos vitales aproximadamente de 140 a 49 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 117 latidos por minuto, con una frecuencia respiratoria de aproximadamente 24 respiraciones por minuto, saturando al 98%. Pues es muy de llamar la atención sus signos vitales. Además de esto, pues estaba con una saturación de oxígeno aproximadamente del 98%, con unas puntas nasales a 5 litros por minuto. Eso es lo que, pues, así es como encontramos a nuestra paciente. Además de eso, pues, llegamos y preguntamos cuánto pesaba. Tenía un peso aproximado de 65 kilogramos, una talla de 1,45, y pues son unos datos importantes para nuestro tipo de anestesia que vamos a administrar. Posteriormente, pues en nuestros predictores, en nuestra exploración física, nosotros no vamos a realizar una exploración física completa como muchas veces se tiene que hacer en otras áreas como es medicina interna, cirugía, etcétera, etcétera. Nosotros somos más dirigidos a nuestra vía aérea y nuestra paciente pues llegó con una facies álgica por lo mismo del abdomen agudo, con un Glasgow de 13. La paciente aún se encontraba orientada en sus 3 esferas neurológicas. Posteriormente encontramos pues un Malampati de 3, que es un predictor ya de vía aérea difícil. Posteriormente encontramos un Patil Aldreti de 6 centímetros, nuevamente otro predictor de vía aérea difícil. Tenemos una distancia externo-mentoniana de 11 centímetros, otro predictor de vía aérea difícil, y corroboramos completamente nuestra vía aérea difícil con un Bellhouse-Doré de 2. Prácticamente con estos predictores, aparte de que es un paciente COVID, nosotros podemos decir que pues tenemos que estar preparados para cualquier tipo de emergencia que nuestro paciente va a estar obteniendo. Posteriormente, pues en la exploración de nuestro tórax, pues ella presentaba un tórax en tonel. Obviamente por la misma frecuencia respiratoria que estaba presentando nuestra paciente, por la frecuencia cardíaca, pues nos esperamos esto a la exploración, ¿no? Un tórax asimétrico, con movimientos de amplexión y amplexación alterados. Además de esto, pues en nuestras zonas de West vamos a tener en la zona 5, 6, 7 y 8, que es prácticamente basal, vamos a tener pues, van a estar hipoventiladas. Eso es algo muy importante, ya que quiere decir que nuestro paciente, a pesar de que tenemos está en su fase 2, quiere decir que pues
se iba a seguir complicando prácticamente. Pues obviamente, pues en el abdomen íbamos a encontrar datos de irritación muy francos, por lo que pues era una urgencia absoluta y nada más. Posteriormente pasamos con los laboratorios, que también debemos de conocer a esto, una revisión rápida de lo que tenemos. Pues como podemos ver, tenemos una anemia, tenemos una anemia franca ahí tenemos 10, sin embargo, pues no es predictor de que no tengamos que pasar a nuestro paciente. Tenemos una trombocitopenia, además de esto tenemos una leucocitosis. Por la edad y por el mismo padecimiento podemos tener elevada la creatinina, es algo muy importante para la administración de nuestros medicamentos, ojo ahí. Y pues todos los demás valores, pues si no se encuentran bajos, se encuentran un poco alterados, pero son los que nos llaman más la atención, además de pues sus tiempos de coagulación y el INR, que tiene un INR de 1.44. Es algo muy importante, ya que pues a eso va enfocado un poco la plática. Al final les voy a comentar un poquito de esto. Y nada más, ¿sale? Posteriormente, pues, conociendo todos estos antecedentes de nuestro paciente, vamos a continuar con algo muy importante que vamos a hacer, pues, nos vamos a determinar qué tipo de anestesia le vamos a administrar a nuestro paciente. En nuestro paciente se decidió una anestesia general. ¿Por qué? Por las complicaciones, por la inestabilidad que tenía nuestra paciente. Entonces se decidió darle una anestesia general. Sin embargo, se decidió también dar una secuencia rápida de intubación. Con esto, pues, llegó nuestra paciente, le colocamos su mascarilla facial, se le realizó la desnitrogenización a 10 litros por minuto, aproximadamente durante 5 minutos. Es muy importante este tiempo y esto que les estoy mencionando. Posteriormente, para nuestra inducción, se administraron pues ciertos fármacos, como es el fentanil, se administró a 2 microgramos kilogramo dosis para la inducción. Se utilizó un hipnótico como es el propofol, que lo utilizamos a 1.5, pensando principalmente en la función renal que tenía nuestra paciente. Y por la edad, entonces la disminuimos a 1.5. Utilizamos como parte del protocolo de secuencia rápida nuestro bloqueador neuromuscular, que es uno de elección, el rocuronio, que se utilizó a 1.2 miligramos kilogramo dosis, y prácticamente esos fueron los medicamentos que se utilizaron. Además, pues se utilizó lidocaína simple a 1 miligramo kilogramo dosis para complementar el propofol, que no le doliera a la paciente, y entre otras cosas que nosotros quisiéramos ver en nuestro paciente. Posteriormente, viendo que se empezó a desnitrogenizar nuestro paciente y obteniendo el tiempo que nosotros queríamos, aproximadamente de 5 minutos, se realizó una intubación con un laringoscopio, con una hoja MAC3. Se observó un CORMAC 1. Posteriormente, pues, al observar el CORMAC 1, se intubó con un tubo orotraqueal con un diámetro interno de 7 milímetros aproximadamente. Se corrobora con una línea de capnografía y capnometría. Y posteriormente nosotros ya teníamos con nuestro ventilador programado. Nuestro ventilador se encontraba programado a 6.6 mililitros kilogramo. Además, pues, por la presión barométrica que estamos aquí en Veracruz, y por otras situaciones, pues nosotros calculamos una frecuencia respiratoria de 14 aproximadamente, fue con la que iniciamos, y se inició con un PIB de 6 centímetros de agua para nuestra paciente. Además, nunca pasamos de nuestra presión pico de 30 centímetros de agua. Esos valores son muy importantes y debemos de conocerlos, principalmente en estos pacientes con COVID. Posteriormente, una vez pues instalado todo esto, nosotros abrimos a nuestro sevoflurano, y en ese momento nos damos cuenta que nuestro paciente cae en asistolia. Nuestro paciente cae en asistolia y nos damos cuenta en ese momento, actuamos, vamos por el carro rojo, activamos nuestro código, y en ese momento se administra 1 miligramo de adrenalina, y en ese momento se inicia, bueno, prácticamente hay una muy buena respuesta farmacológica. Se dan unos minutos para corroborar que pues esta respuesta sea muy adecuada. Posteriormente, en un tiempo, unos 20 minutos, se decidió que pues nuestra paciente tendría que seguir pues con el procedimiento quirúrgico, viendo que pues no había ninguna alteración.
Entonces, se continuó, se resolvió el problema quirúrgico y como parte de esto, pues fue un procedimiento prácticamente que duró casi nada, duró aproximadamente 40 minutos, viendo que era solamente una hernia umbilical estrangulada. Entonces, por esa razón se decidió, pues, de igual manera, pues, valorar todo lo demás y revertir a nuestro paciente. Emergimos a nuestro paciente con su Gamadex. Posteriormente, pues, se extuvo al paciente, valorando todas las características anteriores que les había mencionado de nuestro paciente, todas las características anteriores de nuestro paciente. Entonces, eso es algo muy importante, ya que este protocolo debe de estar muy conocido para nosotros, ya que en la actualidad lo debemos de ir manejando nosotros como anestesiólogos. Aquí pues es algo que me gustaría preguntarles al público. Bueno, no les voy a preguntar directamente, pero algo que tengan en mente es que si se tomaron las decisiones correctas. Realmente no vengo a preguntarles si se tomó o no se tomó la decisión correcta. Sin embargo, pues es tomar en cuenta todo lo que conlleva tener un paciente COVID. Un paciente COVID nos va a dar muchas alteraciones, nos va a desencadenar muchas complicaciones y debemos estar alertas incluso con nuestros medicamentos y ante una emergencia, cómo los vamos a estar administrando, ya que pues no se van a comportar de la misma manera estos pacientes a un paciente sano que prácticamente pues no tiene alguna otra comorbilidad. Estos pacientes están muy complicados, como lo pudimos ver en el caso clínico, ¿no? Aquí algo que me gustaría tomar en cuenta y mencionar es que muchas veces y la gran mayoría de las veces, como parte de nuestra labor como anestesiólogos, nunca se toma en cuenta muchas cosas. Nunca se toma en cuenta nuestra opinión, muchas veces, no siempre, pero muchas veces no valoramos la gravedad de lo que podemos estar obteniendo pasando un paciente COVID, como es en este caso. Como bien vemos ahí en la diapositiva, existen pues partículas de diferentes tamaños, pero las que más nos preocupan son las que miden menos de 5 micrómetros. Y prácticamente este tamaño lo podemos observar en pacientes, bueno, en el virus, ¿no? Prácticamente. Realmente cuando estornudamos, pues vemos que esas partículas están entre 5 y 10 micrómetros aproximadamente. Y pues eso es algo importante que debemos de saber porque pues realmente siempre vamos a estar expuestos. Somos parte del personal que más expuesto va a estar a este tipo de aerolización, como le llaman, es el concepto que utilizan actualmente. Por tal razón, por tal motivo, no se piensa también, o no se piensa tampoco en el anestesiólogo de muchas maneras, lo podemos mencionar. Y esto pues está provocando que en la actualidad sea parte del personal que más pacientes, bueno, ¿sí? Sean pacientes incluso y que tengan más fallecimientos por esta entidad. Como parte de esto, quiero mencionar que pues muchas veces hay muchos pacientes y yo sé que se maneja muy diferente en el ámbito privado y en el ámbito institucional. Sin embargo, como en todo el mundo se ha visto y como muchas veces y como lo sabemos, en pacientes que se encuentran de manera institucional, debemos de individualizar a nuestros pacientes y debemos de programar y debemos de valorar y programar qué pacientes realmente tienen esas comorbilidades que necesitamos operar. No todos. ¿Por qué? Porque al pasar un paciente COVID, solamente le vamos a estar aumentando un 44% de pasar a unidad de cuidados intensivos. Eso es algo muy grave, es algo muy importante porque pues, realmente paciente que pues un paciente sano que no prácticamente no tiene alguna comorbilidad, pues aumentarle el riesgo en un 44% por lo menos estar en una terapia intensiva, pues es un riesgo muy alto, ¿no? Posteriormente, pues, no solo eso, sino le aumentamos aproximadamente hasta un 20% de mortalidad. Es algo muy grave porque eso quiere decir que, pues, tanto estamos exponiendo al personal médico
y también estamos exponiendo pues al personal, pues al paciente, ¿no? Por otro lado, como les estaba mencionando, en el 2020, este es un estudio del 2020, en donde se obtuvo que aproximadamente 350 infectados médicos, hablando del personal médico, se infectaron prácticamente. Está un poco sesgado, como nos menciona el estudio, porque pues se necesita valorar otras entidades, pero se contaron aproximadamente 350 médicos infectados, de los cuales 80 fallecieron. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente el 23% tuvo una muy alta mortalidad. Esto es muy grave porque pues realmente son quienes, realmente estos médicos que estoy ahí representando, son anestesiólogos. Entonces, la mortalidad es muy elevada. ¿Por qué? Por la aerolización que nosotros estamos teniendo como parte del personal más expuesto a este tipo de pacientes. Aquí podemos ver que, pues de igual manera, ¿no? Pues existen diferentes estudios, como lo podemos ver en la tabla, pues hay ciertos procedimientos que nos van a generar más aerosoles. Y pues parte de los procedimientos que más van a causar aerosoles van a ser tanto la intubación endotraqueal, la aspiración previa a la intubación, la aspiración de la cavidad oral tras la intubación. Además de eso, pues existen otras, ¿no? Como las compresiones, desfibrilación, compresiones torácicas, ventilación mecánica, la ventilación manual. Es por eso que se opta, y como en el caso clínico les mencioné, se opta por una secuencia rápida de intubación. Para esto, pues, debemos de conocer, pues, también cuáles son los pasos o qué debemos de hacer en un paciente COVID o en estos pacientes, ¿no? Para esos pacientes, para ingresar a una cirugía, pues, no debemos de portar ningún tipo de accesorio para ingresar a la sala. Todo lo que esté adentro que sea innecesario debe estar afuera. Tanto así que, pues, para no contaminar más, debemos de dejar el carro rojo afuera de la sala. Todo lo que utilicemos como gorros, si es posible los cubrezapatos, la ropa o la pijama quirúrgica también que sea desechable, ¿no? Para evitar pues la contaminación y todo eso pues estar desechándolo. De igual manera pues siempre debe de haber personal muy capacitado. Yo sé que pues muchas veces son pues aquí estamos residentes, pero en el caso de estos pacientes COVID deben de estar los residentes más capacitados o deben de estar el personal más capacitado para este tipo de cirugía. ¿Por qué? Para evitar los retrasos en el tiempo y para evitar el menor tiempo de aerolización con este tipo de patógeno. Todo el material se debe de cubrir, todo el material que esté adentro, principalmente nuestra máquina de anestesia debe estar cubierta con un plástico. Y prácticamente, algo que debemos de saber también es que pues nuestro paciente no va a pasar por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia a la unidad de cuidados post-anestésicos. Estos pacientes tienen que pasar directamente o a su habitación, en un área COVID específicamente, o a la unidad de cuidados intensivos, dependiendo de nuestro paciente, ¿no? Y por último, pues tenemos que disminuir todo tiempo quirúrgico que nos esté retrasando. El tiempo es muy importante en estos pacientes. Por otra parte, pues como les había mencionado en un principio, pues todos los medicamentos o el material pues debe de estar fuera de la sala, debe estar preparado. Ya nuestra sala debe estar preparado en estos casos. Pues todo debe de haber máquinas, debe de haber bolsas y una bandeja para que nosotros tengamos que tirar todo el material que nosotros utilizamos y desecharlo inmediatamente. Y lo más importante, y que fue lo que les mencioné como lo teníamos en el caso clínico, debemos de tener ya listo nuestro ventilador o nuestra máquina de anestesia con nuestros parámetros preestablecidos. Eso es algo muy importante, ya que pues no podemos estar corriendo en estas situaciones y en estos pacientes, porque son pacientes muy graves,
para estar obteniendo todo lo que necesitamos en ese momento. Con los parámetros, justamente con los parámetros que nosotros utilizamos, ¿no? Un volumen tidal de aproximadamente 6 litros por kilogramo, nuestro CO2 de mantenerlo en menor a 50 milímetros de mercurio, y lo más importante, iniciar con un PIB de 6 para optimizar principalmente esto, ¿no? Parte de esto, pues lo que les había mencionado, nosotros podemos utilizar y debemos de, el tiempo es oro prácticamente con estos pacientes. En nuestra secuencia rápida de intubación, tenemos 10 minutos. Esos 10 minutos es para pasar a nuestro paciente, colocarle nuestra mascarilla facial y colocarle su filtro antiviral, que eso es algo muy importante y que va a disminuir la aerolización de este virus. Esto va a tener que ir conectado directamente a un circuito y tiene que hacer un muy buen sello hermético. Actualmente ya no se deben utilizar ningún tipo de cajas porque ya están descartadas, que lo único que hacen pues es prácticamente estorbar y prácticamente disminuir nuestras laringoscopías al primer intento prácticamente. Posteriormente, pues al colocar nuestra mascarilla, nosotros debemos iniciar una preoxigenación o una desnitrogenización de nuestro paciente durante 5 minutos aproximadamente. Eso es algo muy importante, ya que como les había mencionado, es parte de nuestro protocolo. Y para esto debemos de colocar la mascarilla y debemos de colocarla con que haga muy buen sello hermético. No debe de tener ningún tipo de fuga y debe de tener un muy buen sello hermético. Posteriormente debemos tanto administrar medicamentos como asegurar nuestra relajación muscular con nuestros fármacos que nosotros administramos. Pero esto ya debe estar preparado y debe estar, todo esto debe quedar aproximadamente en 90 segundos. Posteriormente debemos de ir con una secuencia. Con esta secuencia pues debemos de utilizar un laringoscopio o un videolaringoscopio. En los nuevos protocolos en guías asiáticas nos mencionan que debemos utilizar un videolaringoscopio para no estar manipulando tanto nuestra vía aérea o la vía aérea de nuestros pacientes COVID y disminuir de igual manera nuestra aerolización. Posteriormente, pues, como les mencioné, pues debe de tener un filtro, debemos de pasarlo a nuestro ventilador mecánico, entre otras cosas, ¿no? Todo esto debe ser de manera conjunta y debe de ser una manera muy coordinada. Esto es algo que, bueno, que me gustó, que pues yo no sé realmente si en todos los hospitales se esté llevando a cabo, pero debemos de conocer cómo son los protocolos que debemos de llevar realmente. Si realmente nuestro paciente es un caso sospechoso o un caso confirmado, ¿valdrá la pena realmente ingresarlo para realizarle algún tipo de cirugía? Dependiendo de eso, nosotros mencionar, y cabe aquí cabe mencionar que pues de eso va a depender nuestra decisión en el tipo de anestesia. La mayor parte de nosotros nos hemos casado de que, pues, por ser un paciente COVID, tiene que ser un paciente que se tiene que realizar anestesia general. Y no. Todos los pacientes COVID tienen diferentes características que debemos de aislar, debemos de tener otro tipo de manejo, sí. Pero en este caso, nuestros pacientes COVID también pueden tener anestesia neuroaxial. En las guías, en la revista asiática que salió hace unos meses, en el 2021 aproximadamente, bueno, en el mes de septiembre del 2021, nos menciona prácticamente esto. Con esto lo corroboro y confirmo pues lo que les estoy mencionando. Y con esto pues les hacía la pregunta, ¿no? ¿Debemos de pensar anestesia general en todos los pacientes COVID? Pues no, realmente no, porque debemos de disminuir la mayor parte de aerolización de todo nuestro equipo y también de todo el equipo de anestesia, ¿no? Esta tablita, esta gráfica es muy bonita porque pues viene directamente de la guía que les estoy mencionando, de la revista asiática de anestesiología, donde nos dice prácticamente cuáles pueden ser los beneficios de utilizar una anestesia neuroaxial y cuáles pueden ser los beneficios en utilizando una anestesia general. Además de eso, nos menciona también cuáles son los riesgos para utilizar ambos, ¿no?
Prácticamente lo que prácticamente les vine diciendo todo el tiempo es que pues nuestra paciente fue una paciente inestable. Por esa razón también se decidió o se optó por darle una anestesia general. Y bien, como lo dice ahí, uno de los beneficios es pues, es una indicación, pues es un paciente que está escéptico con falla orgánica múltiple, entre otras, ¿no? Bruno, ¿Mande? Bruno, Dígame usted. tenemos solamente 5 minutos más. Ya voy a 4, ya. terminar, ya voy a terminar. Dos diapositivas y ya terminé. Sí. Y bueno, prácticamente esto es lo que pues les quería mencionar y quería que conocieran prácticamente esta imagen y que pues si pudieran en algún momento ver la revista asiática de anestesiología sería muy importante para conocer nosotros como anestesiólogos también el manejo de este tipo de pacientes, que no solamente les vamos a poder administrar anestesia general. Ya por último, con esta y otra diapositiva me despido prácticamente. No solamente es valorar qué tipo de paciente, que solamente por ser paciente COVID vamos a dar anestesia general, nuevamente les menciono, sino que también debemos de valorar cuáles son sus alteraciones y cómo viene o bajo qué comorbilidades viene nuestro paciente para poder administrar una buena analgesia a nuestro paciente. Prácticamente, y pues la evaluación preoperatoria, que fue lo que les mencioné en un principio, es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta como anestesiólogos. Y con esto me despido mencionando pues que el dolor, como decía Hipócrates, el dolor lo alivian solamente prácticamente los dioses, ¿no? Somos parte de una rama importante de la medicina y que debemos de conocer todos estos protocolos y que debemos de tener muy en cuenta que no podemos estarnos exponiendo y que no debe de haber tantas defunciones por este tipo de padecimientos que no van a dejar de existir, pero debemos estar conociendo todo el tiempo. Con eso termino, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades por su presentación. Le doy voz, le doy participación a la doctora Bernadette Casillas, que va a fungir como nuestra mentora de la noche de hoy. Le voy a pedir, por favor, que deje de compartir pantalla para podernos ver todos en el panel. Adelante, doctora Bernadette. Un gusto me da saludarla. Igualmente, buenas noches, Tony. Buenas noches, Bruno. Buenas noches. Yo te quiero felicitar por la valentía de presentar este caso, aunque yo estoy confundida y pienso que te perdiste. Pienso que los árboles no te dejaron ver el bosque. ¿De qué nos querías hablar, Bruno? Prácticamente prácticamente de muchas cosas, pero pues es que es un tema muy amplio, es muy amplio y no lo podía dar en 20 minutos, la verdad. Pero quería ver tanto la importancia del médico anestesiólogo en este tipo de pacientes y la importancia de qué tipo de procedimientos anestésicos debemos de administrar, ya que muchas veces, pues pensando solamente que pues existe la anestesia general para ese tipo de pacientes COVID y que se puede utilizar también la anestesia neuroaxial. Oye, Bruno, a ver, me llama mucho la atención, mucho, pero así. Ese es el bosque, que a lo mejor no viste por estar muy atento a los árboles. Tú nos presentas dos cosas o dos temas simultáneos. Respeto mucho tu valentía. Tú le diste anestesia a esta paciente. Fíjate, ¿era necesario darle anestesia a esa paciente? Sí. Si no la operan, ¿qué le iba a pasar? Prácticamente, pues íbamos a aumentar su mortalidad en ese momento si no lo operaban. No iba a aumentar, se iba a morir. No iba a, o sea, iba a aumentar al 100%, se iba a morir. Entonces, sí era necesario operarla, claro. Muy bien. No podías decirle, venga dentro de 15 días que ya no tenga COVID
No, hay que entrar. Es una urgencia. Así es. No concuerdo contigo en que era una paciente inestable. Sin embargo, faltan muchos datos. Porque fíjate lo que tú dices. 140, 89 era su presión. 24 por minuto de respiraciones nos habla de un distrés respiratorio. 117 de frecuencia cardíaca nos habla de un distrés fisiológico. Sin embargo, está saturando muy bien. No nos dice si era oxígeno ambiente o le tenías oxígeno por mascarilla, puntas nasales, no nos dice. Luego, tampoco nos dices cuál era su temperatura. Eso sí se obvió. Es muy importante en pacientes infectados. Vamos a decir que estaba séptica. Vamos a decir sin confirmar. Porque la sepsis es cuando ya bueno, todos sabemos que la sepsis es cuando la infección ya está generalizada, ¿sí? Veo una creatinina alta de 2.3, que puede ser por falla renal o puede ser simplemente por deshidratación. No sé, no sé. Entonces, no entiendo o no concuerdo con que era una paciente inestable. Concuerdo con que era una paciente que se tenía que operar, no se podía posponer, era muy adecuado y muy correcto entrar a operar. No la califico yo con los datos que tengo de inestable. Y tú nos hablas muy hermoso de lo que dicen algunas guías, y son muchas, no nomás de la revista asiática, son muchas guías las que dicen, si puedes, dale anestesia regional al paciente con COVID. Aléjate de la vía aérea. Yo te escucho, Bruno, muy apurado, muy centrado, muy bien, en la nebulización, en la aerolización que producen estos pacientes. Entonces, si yo hubiera sido tu médico de base, había sugerido anestesia regional. Otra pregunta, ¿tenían el diagnóstico de la hernia inguinal? ¿O nada más? Era un abdomen agudo, solamente llegó con abdomen agudo. Por eso, pero a ver, espérame. ¿Quién hizo el diagnóstico? ¿Un residente, un interno, un estudiante de medicina, el jefe de servicio? ¿Quién? Un residente. Entonces, lección. En estos tiempos en que el manejo de un paciente COVID es tan delicado, por el amor de Jesucristo, háblenle al que más sabe. Está bien, es un abdomen agudo, está gritando que es un abdomen agudo, pero ¿qué es? Es un abdomen agudo porque se le perforó el estómago por una úlcera péptica, es un abdomen agudo porque se le tronó un divertículo, es un abdomen agudo como en este caso, es una hernia estrangulada. Yo veo que no estaba respirando así como para presumir, pero si tu dato es correcto, de lo que yo sé, de lo que tú me dijiste, estaba saturando 98 en aire ambiente. Comenté que venía con puntas nasales a 5 litros por minuto. Y es que no escuché eso. Y de todos modos, con puntas nasales 98, pues eso quisiera tener yo. Bueno, porque yo tengo 97 sin puntas nasales. Bueno, entonces, hay que ver el bosque, no nomás los árboles, ¿sí? El bosque es el maldito COVID. Sí, que pone un peligro muy serio, muy real para el médico.
especialmente el anestesiólogo. Entonces, quítate del sol. No le manejes la vía aérea si lo puedes evitar. Si tú me dices, tenía 2 balazos en el tórax, ahí no te salva nadie de la anestesia general. Pero un abdomen agudo perfectamente se puede manejar con una regional. Y ya te estás haciendo del lado de la seguridad. Como tú dices, ese estudio que hicieron los compañeros del ABC de México, que fue del año pasado, cuando había mucha mortalidad en médicos, 23% creo que dan esa cifra. 23%, 80 médicos. 80 médicos que de 300, entonces era el 23%. Pero la mortalidad no es por la aerolización. O sea, tú dijiste, ¿es esa mortalidad por la aerolización? No. Habría que ver por qué se murieron. Mira, muchos de nuestros compañeros tienen o tenían comórbidos. Somos una población de obesos. Somos una población de diabéticos. Así es. Somos una población de hipertensos. Entonces, no le podemos echar la culpa, toda la culpa al pobre virus, que es maligno y lo que tú quieras. Pero llega esa infortunada infección en pacientes en desventaja, vamos a decir así, ¿no? Bueno, otra cosa. ¿Por qué se paró esta paciente? Eso mismo pensamos, porque, o sea, principalmente pensamos que por el tiempo que, bueno, por el día, ve que les dije que estaba en su fase 2 pulmonar de COVID, parecía que pues iba prácticamente en decaída pues la paciente, iba complicando poco a poco. Entonces, ¿Pero cómo? ¿Cómo, la Bruno? conclusión a ¿Cómo? la que llegamos, o sea, prácticamente... El panorama que tú me muestras no es de alguien premortem. Ni siquiera me dices cuál era su CO2, su PCO2. Me imagino que estaba bajita porque estaba respirando rápido, pero yo no la catalogaría como premortem. No tenía por qué pararse. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las causas de paro cardíaco en la inducción? Los medicamentos, prácticamente. Fue Así lo que es. nosotros pensamos. Así es. Y a pesar Entonces, de las dosis que utilizamos, pues no... pues no es seguridad. Tú mismo dijiste, Bruno, el COVID produce muchas alteraciones. No me das ni siquiera el electrocardiograma. ¿Cómo estaba? Se le pidió una consulta al cardiólogo. Oiga, ¿cómo está esta paciente? La voy a meter a operar. ¿Qué me puede decir? Enzimas cardíacas, nada. Ok. Entonces, ¿por qué se paró? Nosotros llegamos a la conclusión que fueron por los medicamentos, prácticamente. Fue posterior a la inducción, se paró. Entonces, Pero tuvo una reversión farmacológica con sí, prácticamente. sí, pero fíjate, todas las causas de paro cardíaco en la inducción empiezan con A. Todas, Bruno. Anemia, anoxia, anafilaxia. No tuvo anafilaxia. Eso no hubiera salido tan rápido No, sí, no. ni tan lindo, ¿verdad? Entonces, el medicamento, sí. ¿Cuál? ¿Cuál es el más probable? El propofol que le administramos. Claro, causa bloqueo cardíaco. Así es. Bruno, ¿no tenías otra opción? En ese momento no. O sea, propofol nada. Propofol nada, ponle una raquia. Un perisub. Bruno, este siglo es de la anestesia regional.
Bueno, son cosas que me gustaría mucho que medites, que me gustaría mucho, porque estás muy jovencito, estás empezando. Y te digo, verdaderamente me enorgullezco de conocer una persona que se atreve a presentar lo que no le salió bien. Porque ahí no te salió bien al principio y luego sí salió bien. Pero bueno, no todo el mundo lo hace. Y deberíamos de hacerlo para que no vuelva a suceder en otras personas, porque esto no se va a acabar. Tú dijiste, esto va a seguir, no sé con cuánta intensidad, pero va a seguir. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer la próxima vez? ¿Cómo lo voy a manejar? Muy probablemente esta mujer, ¿cómo le fue en el posoperatorio, Bruno? Pues mal, se siguió complicando y al tercer día pues falleció. Porque se murió. No, pues solamente en la defunción, es decir, como nosotros no pasamos esa área prácticamente, pero decían en la nota que pues era prácticamente por un paro cardiorrespiratorio. Sí, pero eso es... Probablemente fue... ¿Por qué se embarazó la muchacha? Pues porque juntó un espermatozoide y un óvulo. Ah, sí, ok, perfecto, gracias. Pero, ¿qué sucedió? O sea, la gente no se muere. Sí, no. Algo no Yo se creo vio que volvió desde... a caer en paro. Yo creo que volvió a caer en paro por lo que entendí. Y probablemente siguió avanzando el COVID por la fase en la que se encontraba y pues cayó en un estado de hipoxia prácticamente, en donde pues prácticamente ahí sí ya pues... Pero prácticamente o de veras, ¿sabes? No, de veras. O Ya, de veras. estás pensando lo que pudo suceder. Porque No, yo puedo pensar otra cosa. sí, sí, sí. No, así sucedió prácticamente, porque pues cuando nosotros salimos se fue con un Glauco de 12. Cuando nosotros estuve pues sí, como les mencioné, ¿no? En Pues una entró imagen, con pues, 13, llegó entonces con no la 13. dejaste mucho más mal, Pues, no la dejaste peor. ¿Verdad, claro, Bruno? pues, ¿Verdad, Bruno? pues, Entonces, por eso te digo qué es lo que querías presentar, porque aquí nos podemos estar 2 horas platicando del caso así es. y nos podemos estar otras 2 horas a gusto platicando de los protocolos que mencionaste. ¿Tú seguiste los protocolos, Bruno? Solamente el de la inducción, la secuencia de inducción rápida. Pero no como tal, porque pues cuando ya leí, investigué y me abría todo esto, llegamos a llegué a la conclusión de que pues, por ejemplo, el Propofol no lo tuve que haber utilizado prácticamente. No, no, Bruno. Menos en un paciente COVID. Y menos en sus condiciones de COVID, porque muy probablemente tenía daño cardíaco, que no se documentó, nadie le buscó y nadie le halló. Entonces, Aparte su edad de 88 años, pues ya nos condicionaba todo eso, ¿no? También, prácticamente. Hipertensa. yo te puedo presentar personas de 100 años que están a todo dar. O sea, la edad ya no es una excusa. Pues ya está viejita, que se muera. No, hombre, pues al rato vas a querer que yo me muera. No tengo 88, pero espero llegar y pasar. No, porque si la mujer estaba razonablemente bien antes del COVID y de su hernia, razonablemente bien, no tenía por qué morirse. Sobre todo sin un diagnóstico, sin un cuidado, porque los médicos tenemos nuestro deber de cuidado, ¿sí? Con los pacientes. Tenemos un contrato que no se firma, pero que es moral. Entonces, mi deber es cuidar a mi paciente, y cuidar significa conocer en 5 minutos, porque si es una urgencia no me voy a sentar a leer la Biblia, ¿verdad?
pero sí en 5 minutos tengo que conocer lo más que pueda de ese paciente para no dañar. Porque tú pusiste sedare dolorem opus divinum est, pero hay otra máxima que dice primum non nocere. Primero no dañar. Eso es igual o peor de importante. Y ya luego le quitarás el dolor, pero si se muere, pues ya ni dolor va a tener, hijo. Entonces, creo que te perdiste entre el bosque y los árboles. ¿Qué aprendiste, Bruno? ¿Qué te quedó de experiencia, de aprendizaje y de crecimiento como ser humano y como médico anestesiólogo? ¿Qué te quedó? Como médico, pues, indagar más en el paciente, no solamente lo poco que pude obtener, sino indagar más en el paciente para poder... Exigir todos los datos. Si tú no sabes, háblale a tu adscrito. Si tú no puedes, háblale al que pueda. Y tú también, si necesitas, pide ayuda. Así es. Háblame, yo te doy mi teléfono y háblame por teléfono si no hay nadie más. Al ver que todo el mundo se fue y estás de guardia, háblame, hijo. Gracias. Ya las penas entre dos son menos. Entonces, ¿qué más? Pues no casarme como lo que usted me acaba de mencionar, ¿no? Con la aerolización nada más, o con algunos términos nada más que pues prácticamente estuve mencionando, sino pues valorar más allá de todo eso, ¿no? Como ser humano, ¿qué aprendiste? Como ser humano, pues el trato del paciente, para empezar. El manejo del paciente, sobre todo el manejo de la paciente. Es lo más Respetar importante. al paciente, ¿verdad? Sí. Aunque tenga 98 años. Uh-huh. Mira, yo una vez le di, el paciente más viejito que le he dado anestesia, tenía 98 años. Y era un procedimiento urológico. Entonces le dije, 98 años, don señor. Sí, doctora. Y todavía tengo mis que veres. Yo no sé si era cierto o no, pero yo le creo. Si él se siente contento con eso, yo le creo. Pues sí. Es muy importante, hijo, respetar al paciente. Respetar. Y a veces nos toca a nosotros como anestesiólogos hacer que el residente o el interno o el quien sea de cirugía respete al paciente también. Así es. Que no lo trate como una cosa más. Así Es don Juan, doña Luisa. No es la cama 6. Es Juanito. Es una persona que está enfrente de nosotros. Bueno, ya para terminar mi verborrea, un pequeño dato. Cuando quieras hacer inducción de secuencia rápida, no necesitas darle 5 o 10 minutos de oxígeno pre. Está escrito en varios libros y muchos artículos, lo puedes checar, de que con 3 respiraciones hondas se sale casi todo el nitrógeno. No, ¿para qué queremos desnitrogenar a la paciente o al paciente? ¿Para qué, Bruno? Para que durante la inducción no esté desaturando prácticamente. Para que aguante más, ¿no? Le queremos dejar un colchoncito de oxígeno ahí. Con 3 respiraciones hondas tienes, sobre todo en caso de una inducción de secuencia rápida, que ya no va a ser tan rápida si la tienes ahí 5 minutos con la mascarilla. Entonces, con 3 respiraciones tienes. Y bueno, para la próxima, ponle una regional. Evalúa todo, ¿no? Evalúa todo. Y siempre que puedas, ponle una regional. Y otros árboles que te quedaron ahí pendientes es
que tienes toda la razón, pero no era tu tema. ¿Cómo afecta esta pandemia a los médicos? Todo el burnout, toda la ansiedad, toda la depresión, suicidios ha habido, Bruno. Y eso es un tema, otro tema totalmente gigante. Pues te mando un abrazo, Bruno, Muchas gracias. Y a ver qué nos dice Tony. Nadie pregunta. Qué bueno. Oye, sí hay, bueno, ahí de Leticia Enríquez, pone, doctora Bernadette Casillas, un honor verla en este evento. Bruno ciertamente pudo haber recibido anestesia neuroaxial con menor exposición de aerosoles para ti y el equipo. ¿Qué opinan? Sí, sí pudo haber recibido. De hecho, es mi adscrita, una de mis adscritas, tengo que mencionarla. Ándele, te va a zumbar. También está otro comentario por parte de Antonio Martínez Sánchez, pone, ¿por qué utilizar Propofol como inductor y no otro medicamento cardioestable? Sí, justamente era lo que hace ratito estábamos platicando, bueno, lo que me estaba preguntando la doctora, y pues era el que teníamos a la mano, ¿no? Pero bien preguntado, porque pudimos utilizar otros inductores, pudimos utilizar un electromidato, por ejemplo, entre otros, aunque ya sabemos sus efectos adversos, pero pues solamente se utiliza para la inducción, porque es más cardioestable. Fíjate, nadie me preguntó, pero voy a meter mi cuchara. Yo hubiera usado Keta. No hubiera usado ketamina. Etomidato, bueno, yo no sé cómo estaba su suprarrenal, yo creo que muy maltratada. Puede ser. Tan maltratada que se paró. Entonces, yo hubiera usado Keta, una dosis moderada de ketamina. Eso hubiera usado yo. Hay otras opciones. Hay otras opciones. En un entorno ideal, digámoslo así, porque pues realmente ketamina pues no hay, hasta donde yo sé no hay mucha ketamina. Ahorita está de faltante la ketamina, por eso. En un entorno ideal. Lo ideal es tener monitor de la hemoglobina de la última mitocondria. Pues sí, ¿quién tiene eso? Nadie, ¿verdad? Entonces no se puede. Si no hay ketamina, pues no. Pero si no, si solamente había propofol, ponle una raquia. Claro. Correcto. Por lo pronto es todo. En el Facebook hay felicitaciones. Excelente aportación, pone Beco Jordan en el Facebook. Muchísimas gracias. Me gustaría partir con conclusiones para cerrar el programa. Arrancamos con la doctora Bernadette Casillas y terminamos con el doctor Bruno. Adelante, doctora Bernadette. Me gustaría concluir repitiendo que hay que tener mucho cuidado con que los árboles no nos tapen el bosque. Primero es lo urgente, después lo necesario. Primero es la vida y luego la función. Entonces, poner atención en lo que es verdaderamente importante. Foco en lo que importa. Bruno, te digo, estás muy jovencito, estás empezando. Necesitas todavía cometer muchos errores y darte cuenta. Solamente de los errores aprendemos. Los triunfos no nos enseñan nada más. Soy bien fregón. A mí todas las anestesias me hacen los mandados. No es cierto. No es cierto. Los fracasos sí enseñan, o los tropiezos, porque yo no pienso que este caso fue un fracaso, fue un tropiezo, pero de ahí sale la enseñanza. Gracias. Correcto, muchas gracias, doctor Bruno. Conclusiones, por favor. Pues sí, prácticamente mi primera conclusión era que pues prácticamente no nos casemos, porque era lo que les había mencionado, que no nos casemos con la anestesia general, que era lo que era un parte de lo que yo quería mencionar. Existe la anestesia neuroaxial en todas sus
entidades. Y por otra parte, pues que somos parte del equipo que más está expuesto al COVID y que debemos de tener muy en cuenta esto. Claro. Claro, muchas gracias, doctor Bruno, doctora Bernardet, muchísimas gracias. Y sobre todo a la gente que nos acompañó hasta casi las 9 de la noche de este inicio de semana. De verdad, se les agradece. Compartan nuestro contenido, sigan nuestras redes sociales, La Voz del Residente en Facebook, en Instagram y Medical Legal Center en YouTube. Es importante que se suscriban para que puedan estar al pendiente de todo este contenido que estamos haciendo para todos ustedes. De mi parte es todo. Les mando un abrazo. Gracias nuevamente por acompañarnos y que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Bye, Gracias. bye.